Joaquín Salvador Lavado, Quino, nace en Mendoza en 1932. Estudió durante 5 años Bellas Artes hasta que decidió ser dibujante de historietas y humor. En 1954 se muda a Buenos Aires, donde inicia su carrera publicando en diversos medios gráficos, entre ellos las míticas revistas Rico Tipo y Tía Vicenta. En 1964 aparece la tira Mafalda por primera vez en la revista Leoplan. Poco después, el semanario Primera Plana comienza a publicarla regularmente. En 1973 deja de dibujar Mafalda. Muchos de sus libros de humor gráfico, entre ellos Mafalda, fueron publicados en varios idiomas y páginas de humor en los medios gráficos más importantes del mundo. Fue protagonista de retrospectivas y homenajes en varios países y recibió las distinciones más importantes. Es un referente indiscutido y su nombre está ligado en todo el mundo al humor gráfico inteligente y comprometido. Siempre me alentaron mucho. Como además en mi familia el dibujar y el tocar música, yo para la música salí mal, ¿no? Nunca aprendí ni a tocar la guitarra, que me hubiera gustado mucho. Pero no sé, no solo mi tío Joaquín, sino sus hermanos también pintaban y había 2 o 3 que cantaban muy bien y tocaban instrumentos. Ahora tengo el Guille, el hermanito de Mafalda, es flautista, su mujer también es flautista. Tengo un nieto de mi hermano que está estudiando guitarra también. Claro, es más rockerito este chico, ¿no? Pero está muy bien, va a entrar al conservatorio ahora. O sea que siempre ha habido una tendencia. Mi abuelo también tocaba la guitarra y cantaba. He tenido esa suerte. También he tenido la suerte de que mis hermanos mayores compraban muchos libros también. Mi padre era empleado de tienda. Yo no sé cómo en esa época un empleado de tienda podía... Está bien, no tenían auto ni esas cosas, ¿no? Y me acuerdo que para comprarse un traje tenía que pedir a algún amigo que le firmara un crédito para pagar un traje en un año. Era una economía también muy distinta a la de ahora, porque en mi casa se compraba el Patoruzú, Rico Tipo, el Tony, el Villiquen para el colegio, por supuesto. Y no sé hoy si un empleado de tienda como mi padre puede comprar todo eso. Y alquilábamos la casa también, que me acuerdo que era un problema cada mes el pagar el alquiler. O sea, estas cosas de la Mafalda, de que el padre tiene que pagar la cuota del auto, todo eso, es bastante mi infancia. No estaba el éter, como se decía, contaminado de tantas ondas radiales. Me acuerdo que en Mendoza a la noche se escuchaba Radio Pekín, Radio Moscú, La Voz de América, lo que uno quisiera con una fidelidad asombrosa, ¿no? Con aquellas radios que tenían unas válvulas que se calentaba el aparato, que el gato en invierno dormía arriba de la radio Philips, que era grande así, además la radio. Sí, claro, y las noticias de la guerra europea las pasaban antes que las noticias nacionales. O sea, uno aprendía mucha geografía también, porque decía, bueno, han bombardeado tal ciudad, entonces uno iba y buscaba dónde estaba. Además venía en el diario de todos los días el mapa de cómo iba la guerra en Europa. Uno tenía unos líos espantosos, porque claro, los norteamericanos iban haciendo películas sobre la guerra, según les convenía, ¿no? Entonces al principio, claro, todos los alemanes, los italianos y los japoneses eran la peste, eran todos terribles, los rusos eran buenos porque eran aliados de ellos. Después se acabó la guerra y los rusos empezaron a ser malos, los italianos buenos, los alemanes tampoco eran ya tan malos. Entonces uno se iba preguntando al final quién es bueno y quién es malo acá. Y hoy, bueno, ya sabemos que hoy un bueno no hay en ninguna parte, ¿no? Siempre me llamó la atención que con tanta colonia española que tiene este país, los tangos saben de París y ninguno, o de italiano también, ningún tango habla de Roma, por ahí sí, hay un tango
de alguien, un italiano que extraña, que vive en el Riachuelo, barcos carboneros, todas esas cosas, bueno, pero nuestros tangos hablan siempre de París y bueno, no por nada. Atahualpa Yupanqui también vivía en París. Tenemos una cosa muy rara nosotros. Arolas también, sí. Sí, no, es una cosa. Hay un chiste del Cris, de un gaucho con un micrófono y la guitarra. Dice, ahora les voy a hacer una cosa de Don Atahualpa, irme de la Argentina, que me parece genial. La importancia de Quino no es solamente para Argentina y Latinoamérica, sino que yo creo que ya es un tema global. Los niños en la historieta, qué sé yo, Charlie Brown o The Schultz o Bart Simpson o no sé, o Calvin, el que juega con el tigre, bueno, son todos personajes que se acercan al tema de la niñez primero, ¿no? Y los personajes que hizo Quino, Mafalda, Felipe, Manolito, son todos personajes que son niños, pero que dan como un target para que le guste a mi sobrina Sofía de 6 años, a mi abuela, a mí, a todos. Cada uno entiende ciertas cosas de la historieta o le gustan ciertas cosas y la historieta funciona en todos los niveles, o sea, es una historieta para niños y es para adultos también. En el servicio militar me acuerdo que había un chico de Córdoba que no conocía el tenedor, cosa que a mí me dejó. Era de estos tipos de campo que comen todo con el cuchillo. Y tanta gente que los fines de semana prefería quedarse en el cuartel antes que salir de Franco, porque estaban mucho más cómodos, tenían cama, agua caliente, cosas que en sus provincias no las conocían, además que les enseñaban a escribir a los que no sabían y a leer. Y fue un reubique muy importante para mí. La pasé muy mal, pero que bueno, como la pasamos todos. Por ahí a alguno le gusta, qué sé. A mí me gustó aprender a disparar, por ejemplo, con armas. Porque yo cuando era chiquito, con tantas películas de guerra y qué sé yo, hacía muñequitos de japoneses y de alemanes y con una pistolita los mataba todos los días. Estaba el Día de las Ánimas, que creo que era los lunes, que se encendían velas en ciertas esquinas, donde se había muerto una persona en un accidente o lo habían matado. Sí, había todo eso. Y no sé si hoy todavía está la leyenda del Futre, que era un pagador de mineros en la cordillera, que una noche lo asaltaron y entonces cuando la época que hice el servicio militar, en las maniobras que íbamos a la montaña, muchas veces de guardia había chicos que tenían miedo de que se les apareciera el Futre, ¿no? Porque era un fantasma, no hacía nada parece, pero el verlo espantaba, porque aparecía con la cabeza en la mano, una historia así muy truculenta. Yo antes también tuve la suerte de, cuando terminé la escuela primaria, ingresé a Bellas Artes de la Universidad de Cuyo y tuve un profesor que era fantástico y que era muy amigo de Oski, que fue uno de los grandes dibujantes que ha tenido este país y del cual tuve la suerte de ser muy amigo, pese a que me llevaba 14 años, mayor que yo era. Y con el mismo Divito, en el momento en que empezamos a ser muy amigos, este tipo se mata en su quinto accidente automovilístico, ¿no? O sea, lo logró. Oski me enseñó muchísimas cosas. Yo no tengo nada de su estilo porque era muy personal,
pero me enseñó una manera de trabajar, me inculcó una moral de lo que es el trabajo, de que cuando a uno le encargan un dibujito para la revista más humilde del último pueblito de la última provincia, hay que romperse el alma como si te lo hubieran pedido del New Yorker, ¿no? Como si fuera una tapa del New Yorker. Patoruzú, bueno, era más de historietas, bueno, las de Patoruzú que siguen hoy republicándose, y había una serie de excelentísimos dibujantes, entre los cuales estaba Di Vito. Luego Di Vito se fue de Patoruzú y apareció fundando esta revista Ricotipo, que tenía la gran ventaja de que tenía, por ejemplo, críticos literarios y cinematográficos excelentes. No era solo una revista para leer chistes y se acabó, no. Era muy informativa y tenía libretistas como Billy Querosene y personajes muy populares como Juan Mondiola. Era muy completa en ese sentido y llegó a vender 350.000 ejemplares por semana, que no es una pavada, ¿no? Y fueron muy importantes para muchas cosas de la cultura, hasta en la moda, ¿no? El Di Vito supo imponer una manera de vestirse de las chicas y de los chicos también, ¿no? Creó una moda masculina con un pantalón chaleco que se llamaba, que era todo lleno de botones y que terminaba por acá, con el fondo de los pantalones chiquitito así, un bajo altísimo así, una manera de peinarse también con una colita engominada, y la gente lo seguía. Él me formó mucho a mí. Cuando empecé a ir a Ricotipo, Di Vito me hacía llevar los dibujos en lápiz, él me los corregía, después yo los pasaba a tinta y recién me publicaba. Y fue para mí un grandísimo maestro. Que esa ventaja hoy no sé, para un chico que quiera empezar a publicar, no sé quién sería. Yo mismo no soy capaz de enseñar dibujo porque cada página que dibujo yo tengo que aprender cómo la voy a dibujar porque no lo sé. Me resulta fascinante la actualidad que tiene todo lo que él escribe. Él tuvo actualidad en los 60, en los 70, en el 2000. Yo todavía me podía reír y es como que lo fui leyendo de nuevo a lo largo de los años y me daba cuenta de que cada vez entendía cosas diferentes, captaba distinto lo que decía. La verdad es que es muy interesante, creo que para todas las edades, cada edad tiene su encanto en cuanto al Arquino, porque en algún punto es la inocencia y después uno va entendiendo más sobre política o sobre otros temas y la verdad es muy interesante. Me gustó mucho todo Mafalda, me parece que es como una cosa cotidiana y que es un poco atemporal, ¿no? Yo cuando lo leí en 1990 y pico y me causaban gracia cosas que habían pasado en 1960, 1970 y eso me parece que es lo que está buenísimo. Era una casa que vendía telas en Mendoza, sí, que se llamaba Casa de las Sedas. Y me encargaron una historietita, a ver, para hacerles publicidad, que apareció 3 o 4 tiritas en el diario Los Andes de Mendoza, y era un personaje que se llamaba Sedalina y que iba a comprar tela. Yo no me acuerdo ya de qué pasaba en la historia, debe haber sido algo bastante malísimo, pero bueno.
Me gustaba hacer dibujos sin texto, que se entendiera solo con la imagen. Me gustaba mucho el humor mudo, que en eso también Lino Palacio fue un gran maestro para mí, porque él tenía varias historietas, un personaje que se llamaba El Cocinero y su Sombra, que cada semana era un cocinero que tenía problemas con su propia sombra. Hay que mantenerlo este guión, ¿no? Yo siempre he trabajado con los periódicos, con los medios, con los noticieros, leyendo las cartas de los lectores que envían a los diarios, de qué se quejan, escuchando canciones, a ver de qué hablan. Por eso lo que decís de Discépolo, sí, bueno, a mí me siento muy hermanado con su pesimismo, que lamentablemente se ha revelado como una visión de lo que es en aquel momento era el futuro, hoy es este presente que tenemos, ¿no? Me siento así, pero bueno, creo que no soy el único. Está el Negro Caloi con su historieta de todos los días, con el Clemente, que va contando lo que pasa. Lo que pasa es que el Caloi es más local, ¿no? Un poco lo que pasa también con el Inodoro Pereira, que es también un relato muy lindo de toda nuestra historia cultural. Yo, tal vez por ser hijo de inmigrantes y haberme criado en Mendoza, rodeado o sea, el almacenero era español, el carnicero también, el verdulero italiano, el que vendía el pescado era sirio-libanés, qué sé yo. Me crié en el Mediterráneo europeo, digamos, más que en la Argentina. Mis padres andaluces, toda su familia y los amigos que hablaban andaluz. Yo llegué al colegio, a la escuela primaria, hablando en andaluz. Tuve problemas de comunicación con mis compañeritos. Luego, al trasladarme a Buenos Aires, también tuve que adaptarme a palabras que no conocía. A mí venía con palabras yo que no entendían acá. Entonces siempre he tratado de ser un poco más universal, ¿no? No limitarme tanto a tocar temas, sí, nacionales, pero que se entiendan en todas partes. A mí lo que siempre me preocupó es por qué, si uno sabe que tiene que entregar los miércoles, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué las cosas se le ocurren el martes? Si uno se pasó toda la semana pensando, está bien, lo que uno fue pensando después lo va masticando y sirvió, no es que no sirvió para nada, pero ¿por qué a último momento se te ocurren las cosas? ¿Y quién es el que te tira la idea para que ese resortito para que una idea funcione? Para mí lo más importante de la obra, y que es el recurso que él utiliza para mostrarse ante el mundo, es la ternura. O sea, el tema de la ternura es universal, que reconocemos. La obra de Quino no es solamente Mafalda, sino que tiene una cantidad de chistes, y chistes mudos inclusive, muchos, en que hay unos personajes que son súper tiernos. Es el hombre común, así por un lado está el aprendiz de cocinero, que está con un exprimidor exprimiendo huevos, por ejemplo, y lo mira el jefe de cocina y hace así, y ese tipo tiene una ternura. Lo mismo, hay un chiste divino, que es uno de mis preferidos, es la salida de una orquesta sinfónica, ¿no? Y salen por la puerta de atrás, digamos por la puerta de servicio, y cada uno sale con su pequeño maletín, cada músico con el frac, y unos maletines donde llevan el violín, la flauta traversa, el clarinete, todo eso. Y hay un tipito que está en una moto siambreta con un casco y enganchó el piano de cola, o sea, está llevando el piano de cola a su casa. Y eso es súper tierno, eso provoca risa acá y en otros lados. Y aparte de risa te da como cositas esos personajes. Ese hombre es el de Quino, el hombre común que está haciendo algo extraño. A mí me llamó Miguel Brascó, me dijo, mira, tenés que ir a una agencia que se llama Agens Publicidad,
y preguntar por un señor, un joven que se llama Norman Brisky, que me dijo, no te vas a olvidar porque es una mezcla de Brasco con Oski, Brisky. Bueno, fui, estaba Norman Brisky ahí detrás de un escritorio, me dijo, mirá, hay una fábrica de heladeras, electrodomésticos, que va a sacar una marca que se va a llamar Mansfield, y quieren pedirle a varios dibujantes que hagan una familia, pero que no digan qué buenos son las heladeras Mansfield, sino una historieta parecida a Peanuts, así, Charlie Brown, ¿no? Pero que si usan una heladera, el dibujito sea el de ellos, ¿no? O sea, publicidad subliminal. Y ofrecerla a los diarios como una cosa gratis, y los diarios dijeron que no, entonces nunca se hizo esto. Yo me quedé con las tiras que había preparado para esto, así que eran 10 o 12 tiras. Y 2 años después, un amigo con el que trabajamos en Tía Vicenta, Julián Delgado, estaba en primera plana y me dijo, mirá, a la revista le gustaría una colaboración tuya, pero que no sea la página de humor que estás haciendo en Ricotipo, en Damas y Damita, en TV Guía, porque yo trabajaba en 6 o 7 lugares al mismo tiempo, si no, no podías vivir tampoco, ¿no? Entonces le dije, mirá, tengo estas tiras de este personaje que yo mismo ni conozco, pero bueno. Y las empezaron a publicar así, antes de que, en vez de contestarme, bueno, sí, te vamos a publicar, nada. Me llamaron y me dijeron, te la publicamos ya en este número que va esta semana. Y me encontré con que me estaban publicando unos personajes que yo no tenía desarrollados ni nada. Entonces ahí fue cuando me planteé, bueno, ya que lo voy a tener que seguir dibujando, que es un matrimonio con esta nena, ¿qué puedo hacer para, como eje central de esto? Pensé, bueno, una nena. En ese momento, claro, el movimiento de liberación de la mujer estaba en plena efervescencia, porque me preguntan por qué una nena y no un nene. Bueno, yo creo que las nenas son mucho más despiertas y avispadas que los chicos, ¿no? Entonces pensé, bueno, una nenita que en la escuela le dicen lo que nos dicen a todos, ¿no? Que no hay que pegarse con los compañeritos, ser bueno, portarse bien, no tener envidia. Y que luego escuchar la radio, leer los diarios, o ver la televisión, y que los desastres que hacen los adultos, claro, va y pregunta por qué esto es así. Y bueno, y ahí empecé yo mismo a conocer a mi personaje, solo que a la tira número, no me acuerdo cuánto, 20 y pico, 30, me cansé de este mecanismo, mamá o papá, por qué tal cosa, y dije, bueno, no, acá metamos otro personajito, que sea muy distinto de esta nena, y salió el Felipe, que bueno, que anda siempre. Y así se fueron agregando los demás por necesidades de guión, ¿no? El papá de Delgado era panadero, era una especie de don Manolo. Físicamente lo saqué del papá de Julián Delgado, a don Manolo. Y que se peleaba siempre con Julián porque Julián quería ser periodista y el padre decía, no, tú tienes que ser panadero como yo y qué sé yo. Bueno, continuar con el negocio. Y Julián se peleó un día con su papá tanto que vino a vivir a la pensión donde yo vivía también, ¿no? Entonces convivimos mucho. Éramos muy amigos realmente. Yo soy muy de hacerme estas preguntas que no sirven para nada, como se hace Miguelito. Tengo estas curiosidades inútiles y bueno, y también de toda la parte de las dificultades de Felipe con su timidez y con el colegio, las he tenido yo desde chico mucho. Y con las chicas, el acercarme a una chica, pero no solo acercarme a una chica, ir a comprar un lápiz, era toda una historia. Yo daba vuelta a la manzana antes de entrar y si quiero un lápiz Faber número 2, no, era toda una historia. Realmente me emociona mucho cuando viene un padre, una madre y me dice,
Yo le agradezco mucho porque mi chico no quería leer nada, pero nada, miraba solo televisión. Entonces le compré los libritos de Mafalda y se entusiasmó con la lectura y hoy lee de todo y estamos muy contentos. Eso me parece fantástico. Yo no estaba en la Argentina ya en ese momento. Había tanta gente con la que uno tenía relación y que ya había desaparecido, se habían ido, que era un riesgo estúpido quedarse los que podíamos tener esta facilidad de trabajar desde cualquier otro lado, ¿no? Después del 11 de septiembre se ha empequeñecido muchísimo. Es terrible. Ahora ya uno se plantea que a Estados Unidos no va a volver casi más, porque son tantas las dificultades que ponen. Hay que llenar 38 preguntas de que uno no es un terrorista y de que no... te ponen tantas trabas que, bueno, no te da ganas de ir, ¿no? Muchas veces uno toca temas que sin darse cuenta hiere la sensibilidad de alguien que le escribe diciendo, pero ¿cómo? Una persona como usted no se da cuenta de tal cosa. Bueno, entonces sí, me preocupo. Sobre todo hay tres temas, uno es la muerte, otro es la religión y otro la droga, o hace poco también un tema con mujer golpeada que finalmente decidieron no publicarme la página por el riesgo de que el golpeador fuera simpático, ¿no? Aunque era un bestia, pero bestia un poco así a lo Manolito, que tenía un lado que... Entonces me dijeron, mira, no, mejor no publicar. En España la publicaron, porque en España hay un problema muy grande con la violencia familiar y las mujeres que matan por año son 65, el año pasado 63 y este año ya van también más de una por semana, ¿no? Yo recién en mi último libro me ha sorprendido que tengo una cantidad de páginas con, por ejemplo, con el sexo, con la ambigüedad sexual de las personas, que hasta hace un tiempo, bueno, con esta cosa de que en este país militares no, sexo no, religión no, qué sé yo, siempre me crié muy restringido en esa temática, ¿no? Y en cambio veo que estoy bastante logrando sacarme todo eso de encima. Pero bueno, han pasado 50 años que llevo. Yo encuentro que tenemos mucha similitud con el cine, ¿no? Porque cuando uno dibuja una historieta en varios cuadritos, el cine es historieta filmada, pero directores como Fellini o el mismo Eisenstein dibujaban toda la secuencia en un papel como la iban a filmar, hacían una historieta, se llama el storyboard esto, ¿no? Estamos impactados por la comunicación en el sentido que tanta gente se comunica. Yo conozco una señora bastante mayor que se comunica con una monja en el Tíbet y sí, y por ahí sus vecinos de casa no los conoce a todos. Y había una película norteamericana que yo no sé cómo se habrá llamado, pero que no la han vuelto a ver y acá no la han dado y en tantos otros países donde estaba y preguntado no la han dado, de gente que se conoce por internet y cada tanto alguien tiene la idea de decir, bueno, ¿por qué no nos conocemos personalmente? Entonces compran bebida, organizan en qué casa y nadie va por el miedo a encontrarse físicamente.